Habitamos un mundo en el que nos enteramos de más cosas de las debidas y menos de las que en verdad son importantes, necesarias, sobre todo convenientes. Sobra el desecho, escasea la sustancia. A finales de 2018, más de la mitad de la población mundial estaba en línea, lo que supone que al día de hoy 4.000 millones de personas están conectadas. Es considerable la brecha entre los países con mayor acceso, uso y apropiación de la tecnología y aquellos con menores posibilidades. En los países desarrollados, 4 de cada 5 personas están en línea. Pero en el medio centenar de los más subdesarrollados, la cosa es al contrario. 4 de cada 5 personas ni siquiera usan la Internet. Carecer de esta conexión implica serias desventajas en formación, oportunidades laborales, acceso a bienes culturales e información. Mejor dicho, de entrada, por fuera de lo que el propio sistema encarecidamente asegura que requerimos para salir adelante. O sea, para triunfar, que es sobrevivir sin morirse de hambre, consumir las fruslerías innecesarias que disimulan la infelicidad, acumular los títulos que certifican algunas incompetencias. Sociedades consiguiendo el éxito de serle útiles a la maquinaria que las tritura. And all the effects of real war. Okay, put the village behind her. Give me some sound of screaming. Without Ahora bien, tanto para las comunidades digitales de punta como para las que a duras penas arañan la base de la pirámide tecnológica, hay desafíos que no son tan distintos como parece a primera vista. She was a dancer. Los extremos se tocan, y si en uno el problema es la falta de disponibilidad de información para los ciudadanos, en el otro puede serlo la abundancia. En ambas puntas, por exceso o defecto, la ignorancia es la resultante. Desde que aprendí a ignorar, de ningún saber me asombro, dijo a su vuelta el gaucho Martín Fierro. No contar con la conexión adecuada o la información que se precisa es tan grave como disponer del aparato, tenerlo conectado y no saber operarlo. Como acceder a la información sin entenderla o creer que se la capta sin hacerlo. Peor aún, dar por ciertos los mensajes que no son más que un empacho de datos incorrectos, hechos fingidos, testimonios adulterados. Fake news and calls Kane a communist. De la pobreza digital un poco se habla y algo vamos conociendo. De las estratagemas de dominio y control sistémicos, en cambio, mucho es lo que desconocemos. Prosecution and conviction of Boss Jim W. Geddes. Sin embargo, las proporciones de la manipulación son cada vez mayores y más solapadas, al punto de que informarse más o menos bien acerca de la naturaleza de los sucesos, del carácter de cierto político o de la intencionalidad del acaudalado filántropo es una pesca en río revuelto. The table getting larger and larger and larger, with he and his wife getting further and further apart as he got wealthier and wealthier. Perhaps I can understand that. Noticias falsas, matrices informativas, tejemanejes mediáticos, persuasiones nocivas, en fin, terminan haciéndonos ver aquello que no existe y creer lo que no somos. Unos ardides para no dejar la ratonera si es que ya estamos dentro y engatusamientos para entrar en la jaula si acaso permanecemos afuera. A esas verdades de mentira, las tantas rodeándonos y las más que nos saturan, vamos a dedicarle unos momentos desde este refugio en construcción de Sur y Sur TV.